Si ustedes se preguntan cuánto cuesta quedarse en las Villas Playa de Uva, yo me atrevería a decir que es una de las playas más lindas de toda Venezuela. tienen que ver esta hermosa vista que tenemos, que ayer les dijimos que tenía que ser de día para mostrarles. Lo mejor de todo está ahí. En un video nuevo de Dos locos de viaje. hoy, mis locos, nos vamos a hacer un vuelo nacional de Maiquetía a Cumaná, pero no porque va a ser nuestro destino de estos carnavales. No. Van a ver cosas preciosísimas, playas espectaculares, así que quédate en este video. Mucha gente viajando estos carnavales. Miren la fila solamente para entrar a el área de espera de los vuelos. Esto no es para hacer el check-in, cada aerolínea tiene su check-in, pero esto es el aeropuerto nacional, día viernes. Salí del baño de hombres del aeropuerto nacional y wow, o sea, yo no sé la cantidad de dinero que habrán invertido dentro de ese baño. Hay fotos impresas, lujo, o sea, lujo de verdad. Qué locura como están poniendo el aeropuerto. Mire lo que les digo. Qué locura, qué lujo. Nini, ¿no escuchaste tu nombre por el parlante? Porque tienes que presentarte en la puerta número 1, vamos. Sí, ya está. Literal dijeron tu nombre por el parlante. Al parecer era que el bolso de Vito y el bolso de Valerie tiene plomos que son para bucear. O sea, un cinturón como de plomo recubierto con gomita y tal. Uno se lo pone en la cintura para poder hundirse más. Los llamaron, entonces vamos a ver qué pasa con eso. No creo que va a haber ningún problema, pues, porque al final no es plomo de pistola, es plomo del material. No han terminado de embarcar, aunque ya son las 12:30, la hora que debería salir el vuelo. Cuando vuelva Valerie y Vito, ¿qué le dijeron con su bolso? Le dijiste que tenías plomo. Plomo. ¿Y la pistola? Y no sé qué, y me dijo, es que eso no lo detecta la máquina. Pero todo bien. Todo. Te dejaron pasar los plomos. Sí. Miren qué brutal, todas estas niñitas bailando, haciendo una coreografía espectacular. Ya salimos del aeropuerto, después de ver ese bonito espectáculo de los niños ahí, esa coreografía, nos vamos en esta vancita porque como les dijimos no nos quedamos en Cumaná, sino que seguimos 3 horas más de viaje. Le voy a presentar un poquito a nuestro equipo viajero. ¿Qué dicen todos esos locos? No fue una sola, ni fueron dos. Fueron 3. Fueron 3 birritas que nos tomamos en esta parada técnica. Y bien necesarias. Sí. Bien buenas. Yo estaba deshidratado. Ahora hicimos una parada técnica porque nos paró la guardia y Ñiñita está aprovechando De ver las plantas de cerca. de ver las plantas de cerca. Ya llegamos, loquitos. Se nos hizo un poquito tarde en la carretera porque hicimos varias paradas, pero veníamos relajados. Son casi las 7 de la noche. Eso que ven allá atrás es la piscina privada de nuestra villa, es decir, de nuestra habitación. Cuenta con piscina privada. Y eso que ven allá atrás, que no se ve nada, es el mar. Ya les voy a mostrar la habitación. Bueno, que Ñiñita nos haga ese espectacular room tour. Pero lo mejor lo van a ver mañana, porque la vista que tenemos para allá atrás es... Bienvenidos a nuestra villa. Vamos a comenzar por acá con el baño. No, miren qué belleza. Wow. Tenemos la cama, o sea, que está preciosísima. La decoración está muy
bonita. Y tenemos aquí una mini sala de este ladito. Y por acá un ventanal gigantesco que nos va a regalar vistas preciosas. Lo sé. Salimos de la habitación y nos vinimos a cenar. Miren este espacio en donde es una piscina común, unas hamaquitas, palmeras. Y todo esto se los vamos a mostrar mañana también. Pero siento que se ve muy lindo de noche. Así que, ¿por qué no mostrárselos pues de noche? Y ya luego de día, ahí está parte del grupo y allá vamos a cenar. Entonces, si hay un sabor o hay un elemento que atraviesa la gastronomía de nuestro país, es el ají. Aromático en Margarita, picantes hacia el Amazonas y hacia el Táchira. En Paria solemos decir que es pícaro. Hay días que son muy dulces, otros días que son muy picantes, pero eso sí, siempre con mucha personalidad. Entonces, este ají es como una piel que envuelve a nuestro país y a nuestros sabores. Por eso lo hemos rellenado con un chorizo hecho en Río Caribe de la señora Raiza Mocó y lo bañamos con un poco de miel que extraen nuestros productores de cacao dentro de las plantaciones. Espero que les guste, bienvenidos. Gracias. Wow. Eso es lo que nos vamos a comer ahorita. ¿Qué tal, niño? No lo he probado, vamos para allá. Al final se siente el sabor a picante como por acá, por la garganta. Pero está sutil. O sea, para que yo diga que el picante está rico, es difícil. No me gusta el picante, pero está muy rico. Muchas gracias. De verdad que esto está siendo toda una experiencia gastronómica, o sea, cada plato tiene un porqué, una razón de ser. Y ahorita nos acaba de llegar el plato principal, que es un palagar y un punche, que nos estaban contando que estaba inspirado en la polenta que les dejaron los italianos que pasaron por acá cuando llegaron a Venezuela. Así que bueno, vamos a degustar esta delicia y les contamos qué tal. Tiene también una salsita como de curry y coco. Wow. Wow. Eso está increíble. Buenos días. ¿Cómo están esos loquitos? No. Tienen que ver esta hermosa vista que tenemos. Que ayer les dijimos que tenía que ser de día para mostrarles. Miren esta inmensidad. Toda la costa de Sucre, la playa de Uva, Parque Nivaldito, una piscinita para nosotros solos. Miren. Miren esta delicia. Lo mejor de todo está ahí. Estar aquí de nuevo. Tenemos ya un video de Sucre donde les mostramos esta posada. De hecho, fue hace como 3 años aproximadamente. Un lugar precioso. Prometimos algún día volver y quedarnos acá y me da mucha felicidad poderlo cumplir. Vamos a recorrer otra vez esas playas llenas de palmeras y agua color esmeralda que tanto me encantaron. Esto es un lugar muy bonito, muy bonito. Ya lo verán. Las villas en donde nos estamos quedando están allá arriba. También tiene otra área en donde hay un par de edificios, uno por allá y otro por allá, que se los mostramos ahorita, con 4 habitaciones cada uno. Es un poco más compartido, pero igual espectacular. Pues si vienen con el carro pueden bajar por aquí. Acá pueden ver una de las habitaciones de los edificios. Estas fueron las primeras que se construyeron acá en Villas Playa de Uva. De igual manera la vista que tienen es increíble. Miren esta belleza. Wow. Mírenla por acá, así. Estas son las más económicas. Ya más adelante les vamos a decir los precios, así que quédense viendo. Pero también son súper lindas. Súper lindas. Acá está el lavabonito. Este es el baño. Lindo, y lo más lindo es que está todo rodeado de naturaleza y verde, rosado, o sea,
subí a otra de las habitaciones que tiene esta torre, este edificio, para mostrárselas. Estas no cuentan con aire acondicionado, pero en verdad no lo necesitan. Durante el día, la brisa que corre, nada más con dejar la puerta un poquito abierta, y miren que tiene otra ventana por allá atrás, es de locos. Y en la noche, pues que ya hace fresco, con la brisa, más bien hará frío. Miren qué bonita es. Este lugar está increíble. Y ahorita les averiguo los precios de todo. Ahí está el baño. Y por acá el espejito. Así que bueno. Y también tenemos estas cabañitas que son como un intermedio entre las que les acabo de mostrar y nuestra villa. Tienen una hamaquita, un porchecito en la parte de afuera. No podemos entrar porque, bueno, algunas están cerradas, pero vamos a decir más tarde podemos abrirlas y les mostramos una por dentro. Miren qué belleza, estamos en el área de la piscina y así nos reciben en la mañana con frutas y café frente a la piscina y a la playa. Se me comí una frutita ya para comenzar muy bien la mañana. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get. Justo por este lado tenemos el restaurante, aquí cenamos el día de ayer y vamos a desayunar un ratito empanadas. But you won't let me. Something in my brain wants you. Empanaditas en la playa, siempre necesarias. De chorizo río caribero. Salud. Bueno. Salsita ají. Y ahora es momento de hacer ejercicio, vamos a ir a Playa Nivaldito, son 5 minutos caminando entre montañas. Probablemente vamos a necesitar protegernos porque los zancudos aquí no juegan ninguna especie de automóvil, ningún tipo de carrito. Yo soy tan amante, pero tan amante de los hoteles que integran su infraestructura con la naturaleza y conviven en armonía, que no deforestan todo el espacio, sino que más bien respetan mucho las palmeras, los árboles, que al final son lo que le da realmente vida y belleza a cada lugar. 2 minutos de caminata después tenemos este mirador. Miren qué belleza. Esas son las habitaciones en donde nos estamos quedando. Y miren para acá la vista. Estoy todo agitado porque vengo enmachetado para alcanzar el grupo. Toda esta hermosa vista la tienen las habitaciones, las villas de Playa de Uva. Y unos minutos más tarde hemos llegado a Playa Nivaldito, una playa que es prácticamente privada para los huéspedes de la posada. Y no porque sea privada, porque en verdad en Venezuela todas las playas son públicas, pero es porque el acceso es por la posada o por el mar. Entonces, por lo complicado que es venir al mar, casi siempre está con huéspedes de la posada. Pero de aquí tomamos el Peñero para salir a Playa Medina. El mar está un poco intenso, entonces hay que esperar que se amanse para poder sacar los botes como lo acaban de ver, o si no, meternos nadando y esperar al bote un poquito adentro, que es la manera como lo vamos a hacer estos locos de viaje. Vamos para el water. Miren, llegó un sireno aquí a la lancha, ¿qué pasó? Aproximadamente 5 minutos llegamos a Playa Medina, llena de
playas con su color de agua tan especial que es como esmeralda. Tenemos tomas muy lindas de esta playa, esperamos actualizarlas. Y miren, lamentablemente siento que está muy vacía para hacer carnaval, pero esperemos que después de que vean este video se animen y vengan para acá, porque está todo muy lindo, muy cuidado y la gente está esperando para recibirlos. Mis locos, yo creo que Playa Medina pudiese ser fácilmente la mejor playa de todo el estado Sucre. Y de verdad que, aunque nos encanta verla vacía porque es más bonita para las tomas y todo, también nos da un poco de tristeza porque yo tuve la oportunidad de venir en la época dorada de esta playa cuando no cabía un alma en toda la orilla. Y miren para atrás, estamos en pleno sábado de carnavales, en la cual debería estar muchísimo más llena que un día regular. Miren para allá, todo prácticamente vacío. Y yo me atrevería a decir que es una de las playas más lindas de toda Venezuela, porque es único el color del agua, la cantidad de palmeras, el estar rodeado entre montañas, la vista que se tiene, todo es muy bonito y diferente, así que yo creo que está incluso en mi top 5. Yo le preguntaba a los locales de cuáles eran los motivos principales por los que los turistas habían dejado de venir, y el primer problema era la gasolina, la cual nos comentaron extrañamente que ha mejorado en los últimos años en este sector del país. Es decir, en Carúpano, que está a 2 horas o un poco menos, se consigue gasolina a precio internacional. Inclusive los dueños de la posada nos dijeron que había una bomba acá en Río Caribe que le podía prestar servicio al turista para darle al menos unos litros de gasolina y llegar de vuelta a Carúpano. Así que tienen que animarse. Se ve que la gente de acá está haciendo todo lo posible para incentivar al turista a venir, a volver, a mantener los espacios seguros y darle la mayor cantidad de facilidades para que sea posible. Porque ese era el otro tema, la seguridad. Mucho se habla de lo que pasa en las costas de Sucre y realmente acá Playa Medina, Playa Puypuy, Playa de Ua, es una zona muy segura. Nosotros vinimos hace 4 años cuando muy pocas personas viajaban dentro de Venezuela y estuvo 100% seguro, y volvemos a venir ahorita y miren, parejitas solas, gente tranquilita. Yo creo que sí tuvo su época, ya pasó, y anímense otra vez a venir a este lugar. Buenos días, jefe. ¿Qué tiene por ahí? Pepitona sancochadita con limón. Pavela. ¿A cómo son esas pepitonas? Sale 25 bolívares la docena. 25 bolívares la docena. Sí, Wow, o sea, $1 la docena, pues. $1. Denos pues, denos una docena. Aquí están 2. Aquí hay 2 docenas. $2. Todas estas poncheras son $2. Sí. Bueno, está bien, se la compramos. Pero me quedo con la totuma y todo. No, la tú me Dale pues, está bien. Miren Miren, que el plato es una semilla que se llama tapara. El Señor la talló y ese Dios nos bendice. Hace el mismo, nos bendiga. Y dice que esta es pequeña, que no puedo creerlo, o sea, hay una más grande. niña, préstame la totuma, ok. Tienes el placer de agarrar esta pepitona que está aquí viéndote, echarle limoncito y comerla. Agarra una pedida antes de comer. Yo no como pepito. Bueno, hoy te vas a estrenar como no, pepitonera. Ya, pero bájame la situación. Sí. Uf. Qué hermoso, está muy bueno este limón. Epa. Con limoncito pasa todo. Rica. Les vamos a dar la introducción oficial a unos grandes amigos que están acompañándonos en este viaje, o que nosotros los estamos acompañando a ellos, probando una pepitona. Vamos a buscar una pepitona que esté por aquí espectacular, porque es que ya en verdad hemos comido bastante. Y le damos la introducción. Aquí esta. Ajá. Ya seguro lo habrán visto en parte del recorrido que hicimos ayer, pero bueno, aquí mira, ¿Qué tal? introducción oficial al video de Dos Locos de Viaje. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, Chupándote una pepitona. ¿Te parece? ¿Te gusta o no te gusta? No, está buena, te lo juro que está muy buena. Recomendación. Ah, bueno, pero esto es naranja.
Es limoncito. Es limoncito, pero está como muy... Está jugosito, delicioso. Ah, porque, exacto, si se lo comen con limón, se lavan las manos para que no se quemen. Exacto. Está bueno. Bueno. Acá, ahora viene Marco. Ven acá, hermano. Mira, cuéntanos un poquito, que seguro estás loco de viaje, es primera vez que te ven en nuestros videos. A Isaías, pues bueno, ya lo habían visto en los videos del Roraima y tal, pero cuéntanos qué haces tú, a qué te dedicas. Yo, marido, hago licores, trabajo con licores, vinos, ron, soy fan del ron venezolano. Y preparas como coctelitos. Cócteles, mezclo. Estoy en la industria de los licores y el having fun, por zapa bien. Ah, bueno, entonces aquí te damos la introducción con una pepitona Yo no soy fan de esto. y nos debes un cóctel ahora. Yo no soy fan de esto porque me recuerda como un escupitazo, un gargajo. Ajá. Pero bueno, hermano, Vamos a meter el limón este. Y vamos a Bastante ver. limón. échale un poquito de vino. Y esto yo me lo tomara con vino. Mira, Está bueno, ¿verdad? El limón. Minuto. Está bueno, ¿verdad? Gustó. Está bueno. No, María, está sabroso. No entiendo cómo. Probando y presentando. ¿Se acuerdan la de Puerto Ayacucho? Soy Aquí yo. tenemos a Angélica, que miren, yo juraba que sus redes sociales eran Angustia, pero se las cambió a Sin Angustia. ¿Hace cuándo las cambiaste? Después del video. Mentirosa. Es que me putizaron los cambios. A ella la pudieron ver en el video de Cuyagua, donde nos estaba Ya regalando. no hace falta recordar eso. Es verdad. No la recordemos y conózcala por primera vez. Una pepitona. Yo soy fan de... ¿En serio? encanta. Yo sí me lo gozo. Eso está difícil de comer, ¿Lo lograste? No sé la capital de Botswana, pero sí sé comer. A ver, otra capital. La capital de Sucre. No vale, Y por último les vamos a presentar a Gonzalo. Él fue quien formalmente nos hizo la invitación para ir a las villas Playa de Uva, creador y fundador de esa hermosa posada donde nos estamos quedando. Cuéntame cómo surgió esa locura. Ah, bueno, yendo por mar, vi ese terreno, me tiré. Había una señora que parecía una gringa. Le dije, ¿esta vaina se vende? Me dijo, sí, se vende. Y ahí empezó esto. ¿Hace cuántos años? Hace 30 años me tiré al mar. Wow. Lo empezamos a construir hace 25 años. ¡Qué espectacular! Bueno, Gonzalo, por esa bienvenida y por el Pero- mayor de los éxitos que se Pero, y merecen ustedes, vale. en Villa Gracias. Playa de Uva, una pepitona. Gracias, vale. Buenísimo. Miren qué delicioso estos snacks. Son unos pancitos con atún o un pescado, no estoy segura cuál, tomate, lechuga y le coloqué salsitas. Y para acompañarlo, miren, un papeloncito con limón, jengibre de Montalbán. Ya hemos preparado como 3 jarras y es que de verdad son espectaculares. Aquí está mi vasito y de verdad que es muy rico. Ellos tienen con hierbabuena y el papelón con limón tradicional, pero este de jengibre está delicioso y además diferente. Cuando nosotros fuimos a Costa Rica, esa era la bebida típica de Costa Rica, papelón con limón y jengibre. Fue la primera vez que la probamos y que luego una marca decidiera hacerlas acá en Venezuela nos sorprendió. Me encanta porque además te la puedes tomar así fría como ahorita en la playa para refrescarnos, pero también la puedes hacer caliente como un tecito descongestionante y tal, por las propiedades que tiene el jengibre. Miren, esta es una de las particularidades de esta playa y es que no solo tiene infinitas palmeras, sino que tiene gramita bella, espectacular. Se pueden guindar su hamaquita entre las palmeras que quieran. Pueden agarrar sombrita natural, también pueden alquilar estas churraticas, pero si no, sombrita natural y relajarse. Por si fuese poco, pueden ir a la posada que está ahí operativa y pueden quedarse si quieren.
Y lo mejor de todo es que el área en donde la gente se pone, es decir, los tolditos y la arenita, está lejos de donde por allá atrás se estacionan los carros. Es decir, que eso evita equipos de sonido, rumbas locas, sino que te permite relajarte, escuchar el sonido del mar, de las olas rompiendo. Miren, miren por allá atrás en donde están los carros. De verdad que Playa Medina es de mis playas favoritas de todo el estado Sucre. Buenos días. ¿Qué tiene por ahí? Arroz con coco, Uy, eso se ve riquísimo. ¿A cuánto? 10 bolívares. 10 bolívares. Sí, Cada vasito de arroz con coco. sí, así. Así, 10 bolívares. Uy. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tienen por ahí? Bienvenido. Gracias. Ya te voy a mostrar el tipo de pescado que tengo. Mira, tiene esto que es lebranche, Lebranche, ok. ¿sí? Tienes carite, rueda de carite. Ya va a meter la mano bien. Ajá, Se te puede poner dos. ok. Ajá. ¿Y a cómo, y con qué viene? Eso trae arepa, trae ensalada, trae tostones, Ok. toque de limón para cortar un poco la grasa. Y tienes corocoro, ya te lo muestro. ¿Y en cuánto está ese pescadito? Tienes de $10, $5. De 5 dólares, de 10 dólares. Esa. Y tienes estos así, que es corocoro, otro tipo de corocoro. Ah, ok. Tengo Bueno. varios acá, lo que pasa es que lo mantenemos así por el frío, estamos todos el día Claro, acá. claro. Y curvinata, Y que también esta está pequeña. Y esta lisa. Ajá, esta está pequeña, pero tenemos de otro tipo de tamaño, más grande. Claro, las tiene más grandes. Ok. Una pregunta, ¿qué es esto? Torrejita. Bebé. Sí, torreja. ¿Cuánto cuesta una torreja? 10 bolívares. 10 bolívares. ¿Y cómo se prepara eso? ¿Cómo es la torrejita? Cuénteme, es que de verdad nunca he probado esto. Se prepara Ajá, así, pa' ver, se pa' ver. amasa la harinita de trigo, esta harina fina. Ok, Se amasa, se hacen las bolitas, se dejan reposar ok. y después se estiran y se hacen las torrejitas Y se fríen. y se fritan. Y se le echa azuquita por Azuquita, encima. sí. Ay, qué rico. Miren estos tamaños de taparas. Yo nunca había visto una tapara tan grande en mi vida. O sea, esta era la misma, ¿verdad? Bello. Qué belleza. Una vez le preguntamos a una señora para qué sirven las taparas y nos dijo, bueno, nos sirven como platos, como vasos, para sopa, Un tobito para bañarse. un tobito para bañar. Y nosotros le dijimos, pero lo que tiene adentro no se come, no, solo se utiliza lo de afuera. Si vienes en carro, el costo del estacionamiento es de $3 y si te gustaría alquilar una de estas churbatas es por $10 y te trae 5 sillas. Y muy amablemente todas las personas que tienen aquí te pueden ofrecer pescados fritos en $10, $5, empanadas, Las torrijas. las torrijas. En 10 bolívares, que son menos 40 centavos de dólar. Hay demasiado y están a muy buen precio. Miren, esta es la posadita que está frente al mar, acá en Playa Medina. Nos contaron que cuesta entre 100 y 120 dólares por persona, por noche, con todo incluido, las 3 comidas. Me imagino que traslada a la playa. Pero no tenían la información exacta, entonces no se las puedo decir exactamente con todos los detalles. Esperando, no me ha ido esperando Aquí para tiene. mí. Muchas gracias. Una pregunta, ¿cómo se prepara eso? Con la canela, rabito, O sea, pero es dulce el arroz con coco. Sí. Es como un arroz con leche. sí, azúcar. Ah, es como un arroz con leche. Con aliño, Ok. la rola floja, después el azúcar y la leche coco. Bueno, ya lo vamos a probar entonces. Vamos a probar aquí, mira, aquí dicen que es lo máximo aquí en Oriente. Vamos a ver. Oriente, pruébalo, Bien. usted dice. ¡No, qué bueno está! ¡Mentira! Eso es lo máximo. ¡Wow! Eso está increíble. El mejor Es como un arroz con leche, pero
en HD, 4K, 3D. Una vaina espectacular. Qué bueno, me voy allá para que Valerio lo pruebe. Muchas gracias y feliz tarde, pues. Dios lo bendiga, chao. Gracias. ¡Qué vaina tan buena! Ok, ultra fan. Y contigo, un poema. Prueba ese poema. Un poema probando... Una poeta probando un poema. Es como un arroz con leche, pero con coco. Está caliente. ¿No te convenció mucho? No. Está caliente. Si está un poquito más frío, estuviese mejor. Niña, a mí me fascinó. Me encantó. Pero bueno, eso es lo bonito de la vida, que cada uno tiene opiniones diferentes, gustos diferentes, preferencias diferentes, y aún así nos amamos, nos complementamos. Dios mío, qué romántico. Así debemos ser todos, respetar las opiniones de los demás, disfrutarse lo que se tiene en común. Y nada, miren, desde esta belleza de playa, decimos hasta pronto. Saliendo de Playa Medina y antes de volver a Playa de Uva, que está al oeste, nos dirigimos un poquito más al este para llegar a este paraíso escondido que se llama Mapurite. Pero no digan que es porque huele mal, es porque no sé por qué se habrán encontrado un Mapurite por ahí. Pero miren qué belleza, y se puede acampar en esta playa. Vimos como una ruta de senderismo desde Playa Medina, pero también nos dicen que se puede llegar, bueno, en carro o en lancha. Así que... Capaz se acampa, dejando Mapurite. Exacto, porque no hay agua dulce para bañarse. Entonces quedas oliendo a Mapurite. Ahí está el porqué. Exacto. Llegamos a la playa, nuestro peñero nos dejó ahí, justo frente a la posada, y nosotros nadamos. Las olas son un poquito fuertes, pero estuvo espectacular. Y ahora relajándonos un ratico en la piscina. Niñita haciendo sus ejercicios de aguantar la respiración. ¿Cómo estás, Ñiñi? Feliz, relajada, enamorada de este lugar. Le dije a Ñiñito que me encantaría venir al menos una vez por año. Y no solo a este hotel, sino a todo Sucre, que es hermosísimo. O sea, la costa de Sucre es preciosa. Mis locos, ya. Si ustedes se preguntan cuánto cuesta quedarse en las villas Playa de Uva, pues dependiendo del tipo de habitación que escojan, tendrán un precio diferente. Las villas, como en las que estamos nosotros, valen $250 la noche, pero les incluye todas las comidas, es decir, $125 por persona, con desayuno, con almuerzo y cena. Tienen acceso a la playa desde la posada, tienen piscina, tienen todo. Si quieren las otras habitaciones, que son justo las que tengo detrás, pueden ser las del edificio o las cabañas. Cualquiera de las dos sería $190 para las dos personas, con todo incluido. Y si quisieran sin comidas, entonces sería $70 por persona, es decir, $140 la pareja. Yo les recomiendo que escojan el plan de las comidas, porque ya tiene desayuno, almuerzo y cena. Pero también comprobamos que en la playa todo es demasiado económico. Inclusive me ofrecieron cosas en bolívares, cosa que jamás, por lo menos en los últimos 2 años, me habían dicho, a menos que uno vaya a una panadería en donde las canillas, bueno, sí, se la compran en bolívares. Pero en la playa, que el arrocito ese con coco valga 10 bolívares, que las pepitonas, la docena 25 bolívares. Eso me extrañó, pero me encantó. De verdad, este es un destino precioso. Ya tienen los precios por ahí. Y bueno, ustedes decidirán. Pero lo mejor de todo es que hay varias maneras de venir. Ustedes pueden venir en carro o pueden ir al aeropuerto de Cumaná y de allá los traen para acá. Pero si ustedes no tienen cómo venirse, ustedes pueden contactar a la posada y ellos se encargan de todo, de buscarlos en el aeropuerto, de traerlos. Así no tienen que estar pensando en gasolina, en cómo está la vía, en manejar, en absolutamente nada. Ellos se encargan de todo. Y bueno, locos, este recorrido por Playa Medina y las villas Playa de Uva ha llegado a su fin. Se los mencionamos durante el video, pero queremos recordárselos ahorita. Si vienen para cualquier costa de Venezuela, no solo las de Sucre, sino cualquier costa de Venezuela. Me atrevo a decir que cualquier parte de Venezuela. Somos un país tropical, así que el repelente es ultra necesario.
que se los diga mis piernas. O sea, tengo más picadas. Pero eso fue porque fui a la playa, no me llevé repelente y terminó todo mal. Ahora esto no se separa de mí. Y lo mejor de todo es que lo pueden conseguir en Farmatodo, que hay 176 farmacias en todo el país, o sea, hay muchísimas. Así que bueno, este recorrido ha llegado a su fin. Posiblemente grabemos otro video por acá por las costas de Sucre, así que si no se han suscrito al canal, háganlo y coméntenos qué les pareció, qué playa deberíamos de visitar la próxima vez que vengamos a este estado. Definitivamente no va a ser la última vez, o por lo menos eso no esperamos. Volveremos, coméntenos y nada, sigan viendo nuestros videos. Saludcita con café. Los amamos.